Hola chicos, ¿cómo están? Recuerdan que en el video anterior vimos el- la suma, la resta y también repasamos la multiplicación de números decimales. Hoy nos toca ver el tema de la división. Para la división de los números decimales tenemos varias situaciones que podemos encontrarnos. Por ejemplo, donde vamos a dividir un número decimal por un número natural, o un número decimal por otro número decimal, o uno natural por uno decimal. Entonces vamos a ver cómo solucionar cada una de estas situaciones. Como es con varios ejercicios, si no alcanzamos a hacerlo todo en un solo video, vamos a hacerlo en dos partes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. A ver, supongamos que tengo 13 dividido 4. Para aprender esto no necesitamos hacer cuentas tan difíciles. Voy a acercar un poco para que vean mejor. Entonces, tengo 13 dividido 4. Bien. Acá tengo dos números naturales. Supongamos que sean 13 metros de tela que los tengo que dividir en 4 trozos. Entonces, quiero saber de cuánto es cada trozo. Bien. Para eso, entonces divido los metros de tela por la cantidad de trozos. Voy a tener que tomar dos números porque el uno es más chico que el divisor, ¿verdad? Recordemos dividendo, divisor. Entonces voy a tomar los dos números. Tomo los dos números y digo, ¿cuántas veces el 4 me cabe en el 13? Entonces, 4 por cuánto me da 13. Lo más cercano es 3 por 4 que me da 12. ¿Verdad? Entonces, 3 por 4, 12. Para llegar a 13 me falta 1. Entonces yo podría decir que cada corte de género va a tener 3 metros. Pero es que tengo un resto acá. Entonces yo quiero aproximarlo más. Va a ser 3 metros y algunos centímetros. Entonces, para aproximarlo más, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un decimal. O sea, agrego un cerito acá, ¿ya? Y cuando agrego ese cerito, inmediatamente pongo una coma aquí. ¿Ya? Entonces, agrego un cerito en el dividendo y coloco la coma en el cociente. Ahora, ¿qué hago? Bajo ese cerito. Tengo 10. 10. El 4 en el 10, 4 por 2 es 8. Para llegar a 10, me sobra 2. Ya, entonces voy a agregar otro decimal más. Voy a correr estos puntitos para poder poner el otro decimal. Y bajo entonces ese cerito. Fíjense, ese es ese. 20. El 4 en el 20, 5 veces. 5 por 4 es 20, al 20, 0. Y se acabó la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada trozo de tela va a tener 3 metros y 25 centímetros. ¿Se dan cuenta cómo yo aproximé más el resultado? Bien, esto creo que no es difícil. Yo no recuerdo si en alguna ocasión el año pasado lo hicimos, pero revisemos cómo lo hicimos entonces. Yo empecé a dividir y como tenía un resto de 1, dije lo quiero aproximar más porque este es un metro de tela también. Entonces agregué un decimal e inmediatamente coloqué la coma en el cociente. Cuando agregué el decimal, bien, busco un número que multiplicado por 4 me da 10. El más cercano es 2, pero me estaba sobrando 2. Entonces dije, voy a agregar un decimal más. 20. En la tabla del 4 que me dé 20, 5 por 4 es 20, al 20 es 0. En algunas ocasiones acá les puede quedar un resto también, pero si a ustedes el ejercicio o yo misma les digo agreguen hasta 3 decimales y acá después al final les queda un 1, un 2, bueno, no se preocupen. Espero que ese lo hayamos entendido bien. Recuerden que estos ejercicios los tienen, ustedes al video lo tienen que ver más de una vez para que se les grabe cómo era el proceso, ¿ya? Vamos con otro ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser 245 dividido 2. Bien,
Acá con que tome un solo número va a estar bien porque es igual al divisor. El 2 en el 2 una vez. 2 por 1, 2, al 2, 0. Bajo el 4. 2 por cuánto me da 4 o cerca sin que se pase. 2. 2 por 2, 4, al 4, 0. Bajo el 5. El 2 en el 5, ¿cuántas veces entra? Entra 2 veces. 2 por 2, 4, al 5, 1. Como tengo un resto, yo quiero aproximar, en la misma situación de recién, entonces agrego un decimal y coloco inmediatamente la coma en el cociente. Ahora, bajo este cerito, ya, el que agregué ahora, y digo, el 2 en el 10, 5 veces. 2 por 5, 10. Al 10, 0. Y ya no es necesario agregar más decimales. Siempre ustedes lo que tienen que controlar es que si acá yo agregué un decimal, entonces en el resultado, en el cociente, tengo que tener un decimal. ¿Ya? Contando de atrás hacia adelante. ¿Ya? Entonces agregué un cerito, bien, tengo que tener un decimal. Si hubiese agregado 2 ceritos, tengo que tener 2 decimales. Eso es algo que ustedes siempre tienen que controlar cuando terminan de hacer la operación. Vamos con otra. Supongamos que ahora tengo 4 metros de tela, ¿ya? Que los voy a repartir en 5 pedazos. Entonces me dirán, pero ¿y cómo hago si el 5 no cabe en el 4? Ya, entonces ¿qué hacemos? Agregamos un decimal. Y yo le dije, cuando agrego un decimal acá, tengo que colocar una coma aquí. Pero la coma no puede estar solita adelante, pues se la lleva el viento. Entonces tengo que poner un 0 y una coma. ¿Ya? Repito, cuando el divisor, el dividendo es más pequeño que el divisor, yo agrego un decimal. Si agrego un decimal, tengo que poner la coma en el cociente. Pero la coma no me puede quedar solita sin ningún número adelante, entonces agrego un 0 adelante. Y ahora sí, se formó el 40 y digo, el 5 en el 40, 5 por cuánto me da 40, 8. 5 por 8, 40, al 40, 0. Quiere decir entonces que si tengo 4 metros de tela y lo voy a dividir en 5 trozos, cada trozo va a medir, sería esto 80 centímetros. ¿Y por qué 80 centímetros, tía? Porque acuérdense que yo el año pasado les expliqué que esto era lo mismo que esto y era lo mismo que 0,8000 y todos los ceros que yo quiera. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Bien. Vamos con otro ejemplo. Otra situación que se nos puede presentar. Por ejemplo, si yo tengo 2 metros de tela y lo voy a dividir en 4 trozos, lo mismo de recién. Como no puedo dividir el 2 dividido 4, ¿qué hago? Agrego un decimal y aquí coloco la coma. Y adelante le pongo un cerito para que no se me vuele. Entonces, digo, 4, ¿por cuánto me da 20? 4 por 5. Entonces, 4 por 5, 20, al 20, 0. Y se acabó. ¿Ya? ¿Qué habría pasado si en vez de ser un 2 fuera un 3 acá? A ver, vamos a borrar todo. Si acá fuera un 3, ya digo, bueno, todo igual porque el 3 es más pequeño que el 4. El 4 en el 30, ¿cuántas veces entra? 7. 7 veces, 7 por 4, 28. Para llegar a 30, porque aquí tengo 30, faltan 2. Como tengo un resto, y estoy hablando de la tela, quiero saber exactamente en cuánto cortarlo, voy a agregar otro decimal más. Entonces agrego otro cerito acá y lo bajo acá. ¿Ya? A ese no lo bajé porque formaba parte de el 30, digamos. Bajo el cerito y digo 4 en el 20, 5 veces. 4 por 5, 20, al 20, 0. Quiere decir entonces que cada trozo de tela va a medir 0,75, o sea, 75 centímetros.
¿Estamos bien hasta ahí? Vamos con otro ejemplo. Voy a dividir 36,4 dividido 2. ¿Ya? ¿Cómo hago en este caso? Miren, esto se tienen que grabar bien. Cuando yo tengo decimales en el dividendo, no hay problema. El problema está cuando hay decimales en el divisor. Ahí sí que me encuentro con problemas. ¿Por qué? Porque nunca puedo tener comas acá en el divisor para empezar la división. Obvio que si lo hago con una calculadora sí, pero para hacerlo a mano, yo necesito primero solucionar el tema cuando aquí hay coma. Si tengo coma acá, no hay problema. Yo divido como si la coma no existiera. Entonces, digo, a ver, voy a tomar de un número. El 2 en el 3. ¿2 por cuánto me da 3? 2 por 1. Bien. 2 por 1, 2. Para llegar a 3, 1. ¿Ya? Bajo el 6. Tengo 16. 2 por cuánto me da 16 o cerca, sin que se me pase. 2 por 8. 2 por 8, 16. Al 16, 0. Ahora tengo que bajar el 4, pero antes, ¿qué tengo aquí? Tengo la comita. Entonces, si tengo la coma, esa coma la debo colocar acá. ¿Ya? Y ahora sí, bajo el 4. Y digo, el 2 en el 4, 2 veces. 2 por 2, 4, al 4, 0. Y se acabó. No es complicado. Antes de bajar el número que sigue a la coma, está la coma. Entonces, esa la tengo que colocar acá. Y una vez que terminé la cuenta, me fijo, a ver, si acá tengo un decimal, acá también debo tener un decimal. Está correcto. Eso es toda la ciencia. Vamos con otro ejemplo. Cinco enteros, 22 centésimos. Vamos a dividirlo en 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Que al 5 no lo puedo tomar solito porque es más pequeño que el divisor. Voy a tener que tomar el 5 con el 2. Pero en el medio, ¿qué tengo? Una coma. Entonces, esa coma la tengo que poner primero. ¿Ya? Y como no la puedo dejar solita así, pues se la lleva el viento, adelante le voy a poner un cerito. Y ahora sí tomo esos dos números. Y digo, el 6 en el 52. 9 por 6, 54. Se pasa. Entonces me quedo en el 8. 6 por 8, 48. 49. 50, 51, 52. Son 4. Coloco 4 acá y bajo el 2. Siempre tratando de que me quede en la misma columna, porque si me empiezo a correr me voy a confundir. Se formó el 42. El 6 en el 42. 6 por cuánto me da 42. 6 por 7. Muy bien. Entonces digo 6 por 7, 42. Al 42, 0. Y se acabó la cuenta. Fíjense, tengo dos decimales. En el resultado tengo que tener dos decimales. ¿Comprenden? No es difícil. Recuerden ver este video más de una vez. Vamos a otra situación. Por ejemplo, esta era la situación que yo les decía recién. Nunca puedo tener decimales en el divisor para empezar a dividir. Primero tengo que solucionar esto, ¿ya? Miren, chicos, ¿cómo se hace? Si acá tengo un decimal y acá tengo un decimal, quiere decir que están iguales. Entonces, si están iguales, no hay problema en que yo tache las comas, ¿ya? Y me va a quedar 28 dividido 3, porque este 0 delante no tiene valor. Si tengo la misma cantidad de decimales, entonces directamente tacho las comas y este 0 también lo tacho, pues no tiene valor. ¿Han entendido? Pero yo quiero explicarles por qué eso. Eso tiene una explicación matemática.
es porque cuando yo tengo un decimal en el divisor, quiere decir que yo a ambos números, a los dos, al dividendo y al divisor, los voy a multiplicar por la unidad de seguida de 0. ¿Con cuántos ceros? Con un 0, o sea el 10. ¿Por qué? Porque tengo un solo decimal. Si tuviera dos decimales, multiplico por 100. ¿Se dan cuenta? Entonces, multiplico este por 10 y multiplico este por 10. Fíjense, a 9 lo multiplico por 10 y van a ver cuánto me da. 0 por todo 0. 1 por 8, 8 y 1 por 9, 9. Tengo que colocar la coma. Un decimal, un decimal. O sea que me queda 98, porque el 0 ahí atrás no tiene sentido. Que es el número que me quedó acá. ¿Se dan cuenta? Aquí, si tengo 0,3 por 10, 0 por todo 0, 1 por 3, 3, y ahora voy a colocar la coma. Tengo un decimal acá nada más, entonces cuento de atrás, coloco la coma. Como acá hay 0, no tiene sentido, o sea que me da 3, como les quedó ahí. De ahí viene esto de que yo corra la coma, o que yo agregue cerito, o quite cerito. No es porque a mí se me antojó y dije, me aburrieron estas comas y las tacho. No, tiene una explicación, que es la multiplicación. Pero, ¿para qué nos vamos a complicar con las multiplicaciones? Lo hacemos con el paso más rápido, sobre todo en esta época en que estamos estudiando de esta manera. Entonces, ¿qué me ha quedado? 98 dividido 3. Voy a tomar de un solo número, ¿no es cierto? Tomo el 9. Y digo, el 3 en el 9, 3 veces. 3 por 3, 9, al 9, 0. Bajo el 8. El 3 en el 8, ¿cuántas veces? 2 por 3, 6, 3 por 3, 9, se pasa, así que por 2. 2 por 8, 2 por 3, 6, al 8 van 2. ¿Ya? Y se dan cuenta que me quedó 32. Punto. Como acá yo tengo un resto, si yo quisiera, ahora puedo agregar un cerito acá, pero no nos compliquemos, ¿ya? Después de a poquito, practicando, se van a ir dando cuenta. Entonces, repasemos lo que hicimos. Como tengo igual número de decimales en el dividendo que en el divisor, directamente tacho las comas y tacho este 0 que no tiene sentido. Si este hubiera sido un 1, un 2, no lo puedo tachar, obviamente. Y comienzo a dividir normalmente. Y esa es toda la ciencia. Y si alguien le pregunta a ustedes, ¿y cómo lo tachaste? ¿Por qué no te gustó? ¿Te hizo algo? No, lo que pasa es que en realidad significa que lo he multiplicado por 10. Pero ¿para qué voy a multiplicarlo si puedo hacerlo así directamente? ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. A ver. 23,15 dividido 2. 23,15 dividido 2. Fíjense. Es lo mismo de antes. Yo tomo, acá en este caso, un solo número. El 2 en el 2. ¿Cuántas veces? Una vez. 1 por 2, 2. Al 2, 0. Bajo el 3. El 2 en el 3. Una vez. 1 por 2, 2. Al 3, 1. ¿Y ahora qué viene? Viene la coma. Entonces coloco la coma en el resultado y continúo dividiendo. Bajo el 1 se formó 11. El 2 en el 11 entra 5 veces. 2 por 5, 10. Al 11, 1. Bajo el 5 se formó 15. Da 7.